Marido humilla a su esposa por no tener dinero, pero ella lo sorprende con una impactante verdad. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles como esta. Clara despertaba todos los días antes del amanecer. El silencio de la casa era su refugio, ese instante donde el mundo todavía no exigía nada y ella podía respirar profundo, con los pies descalzos sobre el frío de las baldosas. Vivía en una casa modesta al sur de la ciudad, con paredes que ella misma había pintado, muebles que había comprado poco a poco y una pequeña terraza donde cuidaba sus plantas como si fueran parte de su alma. Desde joven, Clara había creído que el amor era lo único que realmente importaba. Había crecido viendo a sus padres caminar juntos bajo la lluvia, compartirse silencios cómodos y resolver los problemas con paciencia. Cuando conoció a Martín, pensó que había encontrado ese mismo tipo de amor. Él era encantador, de palabras dulces, sonrisa fácil y una mirada que parecía prometerle un futuro sin cicatrices. Trabajaba como asistente en una oficina de ventas y tenía grandes sueños. Quería montar su propia empresa, ser su propio jefe, salir del montón, como solía decir. Clara lo conoció en una biblioteca, de las pocas que aún sobrevivían en su barrio. Ella buscaba libros sobre jardinería. Él fingía leer sobre negocios, aunque más tarde le confesó que solo quería entablar conversación. Esa mezcla de ambición y simpatía le pareció atractiva a Clara. Martín hablaba de sus planes con tanta convicción que resultaba imposible no creerle. Ella, con su corazón abierto y su fe en las personas, decidió apostar por él. La boda fue sencilla, como todo en su vida. No hubo lujos ni viajes costosos, pero sí muchas risas, abrazos sinceros y promesas susurradas al oído. Durante los primeros meses, Clara y Martín vivieron en un pequeño departamento que rentaban con esfuerzo. Ella trabajaba medio tiempo en una florería y él seguía en la oficina buscando la oportunidad de despegar. Fue entonces cuando comenzaron los sacrificios. Clara vendió algunas joyas heredadas, pospuso sus estudios y aceptó trabajos temporales para cubrir los gastos, mientras Martín renunciaba para empezar su propio negocio. Al principio, todo era entusiasmo. Martín pasaba horas frente a la computadora, dibujando planes, contactando proveedores, diseñando logotipos. Clara cocinaba mientras escuchaba sus ideas, lo animaba cuando se desanimaba y recortaba sus propios gustos para que no faltara nada en casa. Ella creía firmemente que el éxito de él también sería el de ambos. No lo hacía por interés, sino por amor, porque cuando amas de verdad, no sumas cuentas, construyes futuros. Con el tiempo, el negocio de Martín empezó a caminar. Primero fueron pequeños encargos, luego clientes más grandes. Llegaron nuevos muebles a la casa, ropa de marca en el closet de él, cenas en restaurantes que antes solo veían desde afuera. Clara, sin embargo, seguía viviendo con la misma sencillez. No le interesaban los lujos. Su felicidad estaba en los detalles, el olor a pan en la mañana, las tardes de lluvia con té y libros, las conversaciones profundas bajo las cobijas. Pero algo en Martín empezó a cambiar. Al principio era sutil. Comentarios casuales como «deberías arreglarte más» o «no entiendo cómo puedes estar feliz sin ambicionar nada». Clara no le daba importancia. Pensaba que era el estrés, que pasaría. Sin embargo, los comentarios se volvieron frecuentes. Ya no le contaba sobre el trabajo. Empezó a ir solo a las reuniones y cuando llegaban a casa evitaba hablar de lo que había hecho. Había algo en su mirada, una distancia que crecía día a día. Una noche, mientras cenaban, Martín soltó una frase que a Clara se le clavó en el pecho como un puñal. «No estás haciendo nada con tu vida, te estás quedando atrás». Ella lo miró en silencio, con los ojos llenos de preguntas que no se atrevió a hacer. Él siguió comiendo como si nada. Clara no respondió. Solo bajó la mirada y siguió cortando su comida en pedazos cada vez más pequeños.
Los días pasaron, y esa brecha entre ellos se volvió abismo. Martín ya no era el mismo hombre que le prometía construir un hogar juntos. Ahora hablaba solo de sus logros, sus metas, su empresa. Cuando había reuniones con clientes o socios, le pedía a Clara que no asistiera. Decía que eran ambientes muy exigentes, que ella se sentiría fuera de lugar. Una vez, incluso, le dijo que prefería que no hablara mucho si había personas importantes en casa. No quiero que piensen que me casé con alguien que no aporta nada. Clara, por dentro, se quebraba en 1000 pedazos, pero por fuera mantenía la calma. Siempre había sido así, serena, paciente, con la fuerza silenciosa de quien ha aprendido a resistir sin hacer ruido. No gritaba, no discutía, pero guardaba cada palabra, cada gesto, como piedras en los bolsillos. Y empezaba a sentir el peso de todas ellas. A pesar del trato, Clara seguía cumpliendo con sus responsabilidades. Mantenía la casa en orden, cuidaba las plantas, cocinaba y de vez en cuando seguía leyendo libros de finanzas. Era su secreto, su espacio. Martín no lo sabía, pero Clara tenía una cuenta propia desde antes de casarse, no porque no confiara en él, sino porque su abuelo, un hombre sabio y discreto, le había enseñado que toda mujer debía tener algo que fuera solo suyo. No por egoísmo, mi niña, le decía, sino por dignidad. Esa cuenta, alimentada con una pequeña herencia, había crecido con los años. Clara no era experta, pero había estudiado, investigado, tomado decisiones prudentes. Mientras Martín creía tener todo el control, Clara observaba desde la sombra, no por sumisión, sino porque entendía que algunos procesos requieren silencio y tiempo. La imagen que el mundo tenía de ellos era muy diferente a la realidad. Martín se mostraba como el exitoso empresario que había levantado su negocio con esfuerzo, y Clara era la esposa buena que lo apoyaba, pero la verdad era otra. Él construía sobre el trabajo invisible de ella, y ahora que creía estar en la cima, la veía como un estorbo, una figura decorativa que no entendía el mundo real. Y sin embargo, Clara no lo confrontaba, no por miedo, sino porque aún quería creer que ese hombre que había amado estaba escondido en alguna parte, que aún podía volver a verlo en sus ojos. Pero cada día esa esperanza se desvanecía un poco más, y aunque no lo decía, ya empezaba a prepararse, porque cuando Clara decidía moverse, no lo hacía con impulsos ni escándalos, lo hacía con precisión y sobre todo con verdad. Martín llegó tarde esa noche. El reloj marcaba casi las 11 cuando las llaves giraron en la cerradura. Clara, sentada en el sofá con una manta sobre las piernas, fingía leer, pero en realidad lo esperaba. Tenía la cena guardada, la mesa puesta y una pregunta atrapada en la garganta. ¿Por qué ya no le avisaba cuando se iba a tardar? «No me esperes para cenar», dijo Martín al entrar, sin siquiera mirarla. Dejó las llaves sobre la repisa y se quitó el saco con desgano, como si el peso del día lo hubiera vencido. Clara lo observó en silencio. No era la primera vez que llegaba así, frío, distante, como si su presencia en casa fuera un trámite más. En otros tiempos, Martín entraba contando anécdotas, riendo con los ojos brillantes, buscándola con la mirada. Ahora solo parecía interesado en su celular. «¿Cómo te fue?», preguntó ella con voz suave. «Bien, cansado. Estuvimos en una reunión larguísima. Nada que tú puedas entender», respondió sin malicia, como quien arroja una piedra sin saber el daño que puede causar. Clara sintió un leve ardor en el pecho, pero no respondió. Se levantó, guardó los platos sin protestar y subió las escaleras despacio. Martín no la siguió. Se quedó en la sala revisando su correo, con el ceño fruncido y el mundo encerrado en la pantalla. Durante los días siguientes, la rutina se volvió un desfile de pequeños desprecios. Martín hablaba cada vez más en plural cuando se refería a su empresa, pero excluía a Clara de toda conversación seria. «Tú no entenderías estos números»,
le decía cuando ella preguntaba por los ingresos. Esto no es para amas de casa. Soltaba cuando ella mostraba interés por sus proyectos. Una tarde, Clara lo escuchó hablar por teléfono desde su despacho. No era la primera vez que lo hacía con la puerta entreabierta. Su voz estaba cargada de entusiasmo, de esa energía que a ella le parecía familiar, pero que ya no dirigía hacia ella. Sí, cerramos el trato en menos de una semana. Todo fue impecable. No sabes lo que me costó entrenar a mi equipo, pero ya nadie me frena. Y aquí en casa todo tranquilo. Mi esposa se encarga de las cosas simples. La frase le quedó flotando en la cabeza por horas. Las cosas simples. Así la veía ahora. Como si cuidar un hogar, mantener el equilibrio, sostenerlo en sus peores momentos fuera poca cosa. Empezó a salir más seguido. Comidas, cenas, eventos de networking. Volvía tarde, siempre oliendo a perfume ajeno, con el cuello de la camisa desordenado y una sonrisa ausente. A veces llegaba con bolsas de ropa nueva o gadgets caros que dejaba sobre la cama como si fueran trofeos. Clara, en silencio, anotaba todo en su memoria, no por rencor, sino porque algo en ella empezaba a despertar. Una noche, mientras él se vestía frente al espejo, Clara preguntó con naturalidad, ¿puedo acompañarte hoy? Martín se giró, sorprendido. Le costó disimular la molestia. No creo que sea buena idea. Es una cena con socios de inversión. Son personas que manejan otro tipo de lenguaje. No es tu ambiente. ¿Y cómo sabes cuál es mi ambiente?, preguntó Clara, sin subir el tono, pero con una firmeza que lo incomodó. Él guardó silencio unos segundos. Luego fingió una sonrisa. No lo tomes a mal. No quiero que te sientas incómoda. Es por ti. Clara lo observó mientras él se ajustaba la corbata. Ese hombre frente al espejo no era el que ella había amado. Era otro. Más seguro, sí. Más elegante. Más exitoso, quizás. Pero también más altivo. Más frío. El Martín que soñaba junto a ella ya no estaba. Las exclusiones continuaron. Hubo un evento importante en un salón de hotel, donde Martín recibiría un reconocimiento como joven emprendedor del año. Clara se enteró por una vecina que lo vio en la televisión local. Él jamás mencionó nada. Esa misma noche, al regresar, dejó el trofeo sobre la mesa de centro y le dijo, fue algo pequeño, pura formalidad. No te perdiste de nada. Pero sus ojos brillaban de orgullo. Había cámaras, aplausos, luces, todo lo que Martín siempre quiso. Clara, en cambio, solo sonrió levemente y le sirvió un café. No preguntó más. No quería oír otra mentira disfrazada de omisión. En la intimidad, también todo cambió. Las caricias escaseaban. Las conversaciones eran cortas. Martín pasaba más tiempo con sus dispositivos que con ella. Empezaba a dormirse con el celular en la mano. A veces, cuando Clara despertaba en la madrugada, lo encontraba escribiendo mensajes con una sonrisa que no le dirigía a ella. Una mañana, mientras acomodaba la ropa sucia, Clara encontró una servilleta doblada en el bolsillo del saco de Martín. Tenía escrita una frase en letra femenina. Gracias por la noche, me encantó verte reír. No llevaba nombre, ni firma, solo esas palabras y un trazo de lápiz labial rojo en la esquina. No dijo nada, no lloró, no lo enfrentó. Solo guardó la servilleta en un cajón, junto con otras señales que había venido acumulando. Capturas de pantalla, recibos extraños, horarios contradictorios. Clara no era ingenua, solo se estaba preparando. Una tarde, mientras Martín estaba en una reunión, Clara salió a caminar por el centro de la ciudad. Entró a una cafetería pequeña, pidió un té de jazmín y abrió su libreta de notas. Allí, entre hojas con cifras, lecturas de mercado y estrategias de inversión, escribió una frase en letras grandes. El amor que no se respeta, se termina. Volvió a casa más tranquila. Sabía que algo dentro de ella se había roto, pero también sabía que estaba entera.
Martín aún pensaba que ella dependía de él, que era una figura más en su decorado de éxito, pero Clara ya no buscaba que él la viera. Ahora se veía a sí misma con otros ojos. En los días que siguieron, Clara comenzó a vestirse diferente, con más intención, más presencia, no para él, sino para sí. Recuperó el hábito de leer todas las mañanas. Empezó a revisar sus inversiones con más frecuencia. Contactó a un asesor independiente con quien hablaba por videollamada mientras Martín no estaba. Nadie lo sabía, ni siquiera su amiga más cercana. La casa seguía en orden, las comidas seguían en su horario, pero el corazón de Clara ya no estaba ahí. Su silencio ya no era resignación, era estrategia. Martín, cegado por su mundo, no lo notó. Seguía viéndola como una pieza estática, pero las grietas ya estaban ahí. Y muy pronto, todo lo que creía tener bajo control se le escaparía de las manos. La mañana comenzó con el sonido seco de un portazo. Martín bajó las escaleras a paso rápido, mascullando maldiciones que Clara no alcanzó a entender del todo. Apenas amanecía y ya había nubes densas en el ambiente. Ella estaba en la cocina, revolviendo el café con movimientos lentos, cuando lo escuchó lanzar su portafolio sobre el sofá. «¿Dónde están mis llaves?», gritó con una rabia desproporcionada. «Siempre me escondes las cosas». Clara no se inmutó. Dejó la cuchara sobre el platito con cuidado y fue hacia el mueble de la entrada. Sacó las llaves del cajón superior, donde siempre las dejaba él mismo, y se las tendió en silencio. Martín las arrebató sin agradecer. «¿Qué harías sin mí?», murmuró mientras abría la puerta. «No sé cómo puedes vivir sin aportar nada. Yo soy el que carga con todo». Clara cerró los ojos por un instante después de que él se fue. No había nada nuevo en esa escena, excepto el tono. Martín ya no disimulaba el desprecio. Cada día lo dejaba más claro. Ya no la veía como su compañera, sino como un estorbo. Como alguien que estorba en su vida perfecta, en su casa perfecta, en su imagen de hombre hecho a sí mismo. Los días siguientes fueron una sucesión de escenas similares. Frases lanzadas como cuchillos envueltos en rutina. «No haces nada útil, ni siquiera sabes de lo que hablo. Eres una carga que arrastro por lástima». Clara no respondía. A veces parecía no escucharlo. Otras simplemente bajaba la mirada y seguía doblando la ropa, lavando los trastes, arreglando el jardín. Pero por dentro, una tensión empezaba a crecer. No era ira, no todavía. Era otra cosa, algo más firme, más peligroso. Una tarde, Martín llegó acompañado de 2 socios. Clara los escuchó desde la cocina, riendo, abriendo cervezas, hablando de contratos y posibles expansiones. Ella salió a saludar con educación, como siempre lo hacía, pero apenas cruzó la sala, Martín se interpuso con una sonrisa tensa. «Ah, ella es Clara», dijo sin mirarla directamente. «Mi esposa, ella se encarga del hogar». Los 2 hombres sonrieron por compromiso. Uno de ellos dijo, «Mucho gusto», mientras el otro revisaba su celular. Clara sintió como una oleada caliente le subía por el pecho, pero mantuvo la compostura. Se retiró con dignidad, aunque por dentro algo se quebraba con cada palabra no dicha. Esa noche, mientras recogía los vasos y limpiaba las migas de la mesa, Martín comentó en voz baja, «No tenías que salir, ellos no están acostumbrados a mujeres que no están en el mundo de los negocios». Clara no respondió, solo apretó con más fuerza la esponja en su mano. Esa noche no durmió, se quedó viendo el techo, repasando cada frase, cada gesto, cada mirada evitada, y se preguntó, no por primera vez, si de verdad era invisible. Pasaron los días y las humillaciones tomaron formas nuevas. Una mañana, mientras Clara recogía el periódico del jardín, encontró en la portada una entrevista a Martín, su nombre en letras grandes, una foto suya de brazos cruzados y un titular que decía «El nuevo rostro del emprendimiento joven». Lo hojeó rápido.
En ninguna parte la mencionaba, ni una palabra, ni un rastro de gratitud. Más tarde, cuando él llegó a casa, Clara le mostró el periódico con una sonrisa discreta. «Te vi en la portada. ¿Te ves bien?» Martín lo tomó con desdén. «Bah, pura publicidad. Aunque claro, tú no sabes lo que es eso. Nunca has estado en una entrevista». La sonrisa de Clara se desdibujó lentamente. No dijo nada. Se dio la vuelta y subió a su habitación. Cerró la puerta. Respiró hondo. Algo dentro de ella, muy hondo, empezó a moverse. Como un animal dormido que por fin abría los ojos. Una noche, durante la cena, Clara le sirvió a Martín su platillo favorito. Había pasado horas preparándolo. Buscaba, sin admitirlo, una forma de reconectarse. Tal vez una parte de ella aún creía que podía salvar algo. Martín probó un bocado y luego dejó el tenedor sobre el plato. ¿Eso es todo lo que haces todo el día? ¿Cocinar y cuidar plantas? Pensé que al menos podrías intentar superarte, hacer algo productivo. Clara lo miró con los ojos enrojecidos, pero no por tristeza. Era una rabia contenida, una frustración que apenas comenzaba a tomar forma. Apretó los puños debajo de la mesa y mantuvo la voz firme. ¿Productivo para quién? Martín la miró, desconcertado. No esperaba una respuesta. Para el mundo real, para mí, para esta casa. ¿O crees que esto se paga con tus clases de flores y tus libritos de jardinería? El silencio fue espeso. Clara se levantó de la mesa, recogió su plato con delicadeza y lo llevó al fregadero. No dijo más. No esa noche. A la mañana siguiente encontró a Martín en su oficina doméstica revisando cuentas en su computadora. Se acercó con calma, dejó una taza de café sobre el escritorio y le dijo: «Tal vez deberías tener más cuidado con tus socios. Escuché a uno decir que tus márgenes están bajando». Martín levantó la vista molesto. «Ahora también opinas de finanzas. No digas cosas que no entiendes, Clara. Ya bastante tengo con mantener esta casa yo solo». Ella asintió, sin perder la calma. «Solo era una observación. A veces los que están en silencio ven más que los que hacen ruido». Él frunció el ceño, pero ella ya se había dado la vuelta. Esa noche, Martín organizó una cena informal con un grupo de clientes. Clara preparó la mesa con esmero. Encendió velas, seleccionó música suave, colocó servilletas de tela que hacía tiempo no usaban. Cuando los invitados llegaron, ella los recibió con educación y una sonrisa medida. Pero al notar que Clara seguía en la sala después de servir la comida, Martín se levantó y la tomó del brazo, con una sonrisa forzada que no le alcanzaba los ojos. «¿Por qué no nos dejas un rato, amor? Estos temas son complicados». La llevó suavemente hacia la cocina y cuando estuvieron fuera de vista, le susurró: «No necesitas estar aquí, solo estorbas. Ve a leer o a cuidar tus plantitas». Clara sintió que el mundo se detenía. Por un instante pensó en gritarle, en romper los platos, en soltarle todo lo que había contenido durante meses. Pero no lo hizo. Solo lo miró fijamente, por más tiempo del que él pudo sostener. Luego se fue. Subió las escaleras, entró a su cuarto y cerró la puerta con cuidado. Caminó hacia el espejo, se observó por unos segundos y se dijo a sí misma, sin voz, pero con los labios: «Nunca más». En los días que siguieron, Clara no cambió sus rutinas, pero algo en su energía era distinto. Se movía con una determinación silenciosa, con una mirada que ya no suplicaba, que ya no buscaba aprobación. Martín lo notaba, aunque no entendía, y eso lo irritaba, porque ya no era capaz de herirla como antes. Ella no respondía, pero tampoco agachaba la cabeza. Solo lo miraba como quien ya no necesita explicaciones. Las humillaciones no cesaron, pero Clara ya no era la misma. Su silencio se había convertido en una frontera. Ya no era sumisión, era una estrategia, una pausa antes del cambio, una calma que precede al despertar, y ese despertar estaba cerca, muy cerca.
El sol entraba por la ventana de la habitación como un visitante no invitado. Clara despertó temprano como cada día, pero esta vez no se dirigió a la cocina ni al jardín. Se quedó sentada al borde de la cama, con la espalda recta y las manos apoyadas sobre las rodillas, mirando un punto fijo en la pared, como si buscara respuestas en un lugar donde solo había pintura agrietada. Martín aún dormía, roncando suave, ajeno a todo lo que se movía dentro de ella. Clara lo observó un segundo. Lo conocía tanto que podía predecir hasta sus gestos cuando soñaba. Pero esa cercanía no era cariño, era memoria. Y la memoria, entendía ahora, también podía convertirse en lastre. Se levantó en silencio, caminó hacia el armario y sacó una caja de madera oscura que guardaba detrás de una fila de suéteres. La colocó sobre la cama, abrió la tapa y uno por uno fue sacando los papeles que había protegido por tantos años. Extractos bancarios, cartas, copias de contratos, libros anotados a mano, recibos con fechas que contaban una historia que nadie más conocía, la historia de su verdadero legado. Muchos años antes, cuando Clara aún vivía con sus padres en aquella casa con jardín grande y puertas de madera maciza, su abuelo don Eusebio solía sentarse con ella en el porche a ver caer la tarde. Era un hombre de pocas palabras, siempre vestido con guayabera blanca y sombrero de palma. Dueño de una voz grave y serena, tenía fama de haber sido un comerciante exitoso, aunque nunca se jactaba de nada. Para muchos, era solo un anciano callado con gustos simples. Pero Clara sabía la verdad. Don Eusebio había construido su fortuna sin hacer ruido. No confiaba en los bancos tradicionales y mucho menos en aparentar. Invertía en tierras, en arte, en monedas extranjeras. Estudiaba las bolsas de valores como quien descifra códigos secretos y mantenía todo bajo un perfil tan bajo que ni los vecinos sospechaban. Cuando Clara cumplió 18 años, le regaló su primer libro de economía. Las mujeres también deben saber de dinero, le dijo aquella tarde mientras bebían café negro en tazas despostilladas, porque el mundo se les olvida, pero el dinero es poder, y tú vas a necesitar ambos, inteligencia y poder. Durante años, Clara lo escuchó, lo acompañó en sus visitas a notarías, revisó números a su lado y aprendió a entender el lenguaje oculto detrás de las cifras. Su abuelo murió poco después de que ella cumpliera 24. En su testamento dejó instrucciones claras, una cuenta a nombre de Clara con un fondo inicial de ahorro que debía manejar con discreción y una carpeta con instrucciones para invertir. No le digas a nadie, ni siquiera a quien ames, había escrito en una carta a puño y letra. El amor puede nublar y el dinero corromper. Aprende a tener sin mostrar. Guarda sin callar, pero actúa cuando el tiempo sea justo. Clara había seguido cada consejo. Antes de casarse con Martín, abrió una cuenta a su nombre, sin tocar el dinero de inmediato. Solo observó, leyó, se inscribió en cursos virtuales, muchos gratuitos, algunos con los ahorros que hacía vendiendo arreglos florales por encargo. Comenzó a entender cómo funcionaban los fondos de inversión, las divisas, los movimientos internacionales. Cada noche, mientras Martín dormía, ella tomaba notas a la luz de una lámpara pequeña, con un cuaderno que escondía dentro de una maceta vacía. Poco a poco invirtió, primero en bonos de bajo riesgo, luego en fondos de crecimiento lento, pero constante. Adquirió participaciones pequeñas en negocios emergentes, algunos digitales, otros en el sector de alimentos. Siempre de forma anónima, siempre cuidando que nadie atara cabos. Durante casi una década dejó que el tiempo hiciera su parte. Y lo hizo. La suma inicial, que para muchos habría parecido modesta, se transformó en una cantidad importante. Tan importante que más de un fondo privado le ofreció asesoría personalizada. Pero Clara siempre dijo que no. No quería atención.
No quería ruido, solo crecimiento, y lo consiguió. Mientras Martín creía que ella se dedicaba únicamente a cortar flores y barrer hojas secas, Clara tomaba decisiones que podrían financiar empresas enteras. Mientras él hablaba de logros en cenas llenas de humo y promesas huecas, ella consolidaba su patrimonio con la paciencia de quien sabe que todo lo valioso tarda en revelarse. En ese momento, con los documentos sobre la cama, Clara volvió a leer las cifras. No porque dudara, sino porque necesitaba recordar quién era realmente. Esa mujer que había aprendido de los silencios, que había cultivado su independencia en secreto, que jamás necesitó permiso para ser poderosa. Esa tarde, bajó al banco. Vestía una blusa sencilla, un pantalón beige y el cabello recogido. Nadie, al verla, habría imaginado que era dueña de una suma que podía hacer temblar a cualquier inversionista de traje. Al llegar, pidió una reunión privada con su asesor, el mismo que la había atendido los últimos 3 años sin conocer jamás su historia completa. «Quiero transferir una parte de mis activos a una cuenta empresarial», dijo con voz clara. «Necesito formalizar una entidad de inversión». El asesor, un joven de corbata apretada y nervios mal disimulados, asintió de inmediato. Clara firmó con decisión. Salió del banco con un maletín en la mano que no contenía billetes, sino planes, y por primera vez en mucho tiempo sonrió de verdad. Esa noche, Martín volvió a casa con el mismo aire de siempre, hablando por teléfono, quejándose del tráfico, sin prestar atención a Clara, quien lo esperaba sentada en la sala. Él dejó su portafolio en el suelo, se quitó el saco y dijo: «No hay cena, o también eso ya lo dejaste de hacer». Clara lo observó con una serenidad inquebrantable. No respondió. Solo lo miró con una mezcla de ternura y distancia, como quien ve a alguien que alguna vez quiso, pero que ya no reconoce. Martín, incómodo, frunció el ceño. «¿Qué tienes ahora? ¿Otra de tus crisis silenciosas?» Ella se levantó despacio, pasó junto a él sin rozarlo y subió las escaleras. Al llegar a su habitación, sacó su libreta de notas y escribió una frase. «Hoy formalicé mi libertad». Esa noche durmió en paz, porque, por fin, ya no era solo una mujer atrapada en una casa donde no la veían. Era la heredera de una sabiduría antigua, la administradora de una fortuna silenciosa y la estratega de su propio destino. Nadie lo sabía, aún no, pero el momento de mostrarse estaba cerca, y cuando llegara, no habría forma de ocultar la verdad que tanto tiempo guardó, porque esa verdad era suya, y era poderosa. Desde temprano, la casa olía a mármol limpio, flores caras y pretensión. Martín llevaba semanas planeando la fiesta, revisando cada detalle con obsesión. Había contratado a un chef privado, alquilado cristalería italiana, contratado música en vivo y llenado las terrazas con luces cálidas, como si fueran estrellas compradas. Decía que sería la noche que marcaría un antes y un después en su carrera, que ahí sellaría alianzas clave con nuevos inversionistas. Lo repitió tantas veces que hasta parecía convencido de que nada podía salir mal. Clara, desde la distancia, observaba los preparativos con un silencio que ya no era resignación. Vestía un conjunto sencillo pero elegante, su cabello recogido con firmeza, los labios delineados con un tono discreto. A diferencia de otras ocasiones, no le preguntó a Martín qué debía usar, ni si podía quedarse o no. Esa noche no buscaba su permiso, solo observaba. Ya había tomado una decisión y todo lo que ocurriría después de esa noche era solo una consecuencia de esa elección. Mientras los meseros iban y venían y la música comenzaba a sonar en los jardines, los autos de lujo empezaron a estacionarse en la entrada. Martín, impecable en su traje a la medida, recibía a los invitados con una sonrisa que no le alcanzaba a los ojos. En su rostro había orgullo, pero también ansiedad. Sabía que esa noche podía catapultarlo o hundirlo, y aún así no volteó a ver a Clara. Ella permanecía cerca sin estorbar, como él siempre había querido.
Saludaba con educación a los invitados, pero nadie sabía realmente quién era. Martín se encargaba de que así fuera. Cuando alguien preguntaba por ella, él respondía con frases vagas. Mi esposa, sí, está por ahí. O peor aún, se encarga de los detalles pequeños. Nunca la presentó formalmente. Nunca la reconoció como socia, como apoyo, como igual. Solo como un adorno discreto más de la casa. Los socios hablaban de números, de mercados emergentes, de fusiones futuras. Clara escuchaba sin intervenir. Tomaba nota mental de quién hablaba con conocimiento y quién solo presumía cifras huecas. Reconocía a los tiburones y a los oportunistas. Ella ya había aprendido a distinguir la mirada del hambre disfrazada de ambición. En un momento, uno de los inversionistas, un hombre mayor con lentes delgados y traje gris, se acercó a Clara con una copa en la mano. «¿Y usted, señora, de qué área se encarga?» Martín apareció en ese instante y respondió por ella antes de que pudiera abrir la boca. «Clara es ama de casa. Ella no se mete en estos temas», rió con condescendencia. «Las finanzas no son lo suyo». El hombre levantó las cejas, sorprendido, y asintió por cortesía. Clara solo sonrió levemente. Había sido una herida más, pero esta vez no dolió, porque ahora dolía menos sabiendo lo que vendría, porque esa noche no era su límite, era su inicio. La música subió de tono, las conversaciones se volvieron más ruidosas y los brindis comenzaron. Martín subió a un pequeño escenario improvisado frente a la piscina. Golpeó su copa con una cuchara y pidió la palabra. Los murmullos bajaron y todos lo miraron con atención. Amigos, colegas, esta noche no solo celebramos el crecimiento de mi empresa, sino el inicio de una nueva era. Estoy rodeado de mentes brillantes, de aliados estratégicos. Hizo una pausa dramática. Y no puedo estar más orgulloso de lo que hemos logrado. Los aplausos estallaron. Clara, en la parte trasera del jardín, seguía inmóvil. Una copa de vino en la mano, la mirada fija en su esposo. Ese hombre al que alguna vez amó sin medidas. Ese mismo que ahora usaba su nombre, su casa y su silencio como plataformas para su propia gloria. Cuando los aplausos cesaron, Clara se adelantó. No caminó con prisa ni con dramatismo, lo hizo con elegancia. Su andar era tan sereno, tan seguro, que algunos se hicieron a un lado por inercia. Subió los escalones del pequeño escenario y se colocó junto a Martín. Él la miró confundido. «Clara, ¿qué haces?» Ella tomó el micrófono con delicadeza. La música se detuvo. El murmullo volvió, pero esta vez lleno de curiosidad. Clara respiró hondo y habló. «Buenas noches. Gracias a todos por venir. Esta también es mi casa. Y aunque normalmente prefiero estar detrás de escena, creo que ha llegado el momento de decir algo». Martín intentó sonreír nervioso. «No es necesario». «Sí lo es», lo interrumpió sin perder el tono amable pero firme. «Llevo años en silencio, viendo, aprendiendo, escuchando. Mientras muchos pensaban que yo solo cortaba flores y servía café, construí mi propio camino. Los rostros comenzaron a cambiar. Algunos se miraban entre ellos, sorprendidos. Clara sacó de su bolso un pequeño folder negro, lo abrió frente a todos y sostuvo una hoja. Aquí está el resumen de mis activos, inversiones en 5 países, participación en 3 fondos de inversión, capital disponible que, en este momento, supera al de cualquier persona presente esta noche. El silencio fue total. Martín palideció. «Esto es ridículo», dijo con una risa temblorosa. «No sabes de lo que estás hablando. Ellos no van a creer». Clara lo miró por primera vez en mucho tiempo con verdadera compasión. No con amor, con esa mezcla amarga de quien entiende que ya no puede rescatar a alguien que se hunde en su propio ego. «Tengo contratos, estados de cuenta, registros oficiales. Y si alguno de ustedes quiere comprobarlo, con gusto les comparto los documentos». Uno de los inversionistas se acercó. Tomó una de las hojas,
La revisó, sacó su celular y tecleó rápido. Pasaron unos segundos. Su expresión cambió. Levantó la vista. «Es real», dijo con voz grave. «Todo lo que ella dice es cierto». Martín dio un paso atrás. Parecía que el piso bajo sus pies se desmoronaba. Los murmullos crecieron. Algunos invitados comenzaron a apartarse de él. Otros se acercaban a Clara con miradas de respeto y, en algunos casos, admiración. Ella cerró la carpeta, la guardó de nuevo y soltó el micrófono. Bajó del escenario sin mirar atrás. No hubo más brindis, ni más música. La fiesta terminó antes de tiempo. Uno a uno, los invitados se fueron. Martín se quedó solo, de pie junto al escenario, con las manos vacías y la mirada perdida. Clara subió a su habitación, cerró la puerta y se quitó los tacones con calma. Afuera, el silencio caía sobre la casa como una promesa. Ya no había vuelta atrás. Y por primera vez en mucho tiempo, respiró sin miedo. Clara se mantuvo de pie, con la vista fija al frente, mientras el micrófono temblaba levemente entre sus dedos. No era nerviosismo, era la energía contenida de tantos años, de tanto silencio tragado, de tanta humillación archivada en los rincones del alma. El murmullo en la sala fue disminuyendo, como si el aire mismo advirtiera que algo importante estaba por suceder. Las miradas empezaron a clavarse en ella con una mezcla de curiosidad, desconcierto y expectativa. «Yo también quiero agradecerles por estar aquí esta noche», dijo con voz clara, pausada, sin apurarse ni un segundo. «Aunque esta reunión no fue idea mía, creo que era necesaria. No para celebrar a quien ustedes creen conocer, sino para que, por fin, se sepa toda la verdad». Martín se movió incómodo a su lado. Intentó tomar el micrófono con una sonrisa tensa. «Clara, ya hablaste. Todo bien. Vamos a brindar, ¿sí?», dijo en tono juguetón, forzando una risa que no llegó a sus ojos. Ella lo miró sin expresión y, sin soltar el micrófono, dio un paso al frente alejándose de él. «Durante años he sido testigo de cómo se cuentan mentiras con trajes caros y discursos vacíos», continuó. «Se me ha presentado como la esposa que no entiende de negocios, la mujer que no aporta, la figura que acompaña pero no decide. Hoy quiero corregir eso». De su bolso sacó un sobre negro. Lo abrió con delicadeza, como quien desenvuelve una herida, y extrajo varios documentos plastificados. Caminó hacia la mesa principal, donde estaban sentados los socios más influyentes de la noche, y colocó los papeles frente a ellos. «Aquí hay extractos bancarios, contratos firmados, participaciones en fondos internacionales, certificados de inversión, y todo está a mi nombre». Uno de los hombres, un inversionista extranjero con fama de escéptico, tomó un documento y lo leyó con cuidado. Luego lo comparó con su celular. Pasaron unos segundos antes de que levantara la vista, con la mandíbula ligeramente tensa. «Esto es legítimo», dijo, mirando a los demás. «Es información real, capital sólido». El silencio en la sala se volvió espeso. Los rostros comenzaron a cambiar. Lo que antes era curiosidad se tornó asombro. Lo que antes era juicio se convirtió en respeto. Clara no se movía. Su presencia era serena, pero llena de una fuerza que nadie había sospechado. «Sé que muchos de ustedes han confiado en Martín. Lo comprendo. Él sabe venderse bien. Pero esta noche quiero decirles algo con toda claridad», añadió, mirando directo al público. «Estoy dispuesta a invertir. Tengo el capital, tengo la visión, tengo los medios, pero no pondré un solo peso en ningún proyecto que esté ligado a mi esposo». Las últimas palabras cayeron como plomo en la sala. Algunos soltaron pequeños jadeos. Otros intercambiaron miradas de incredulidad. Clara siguió. «Martín no es el emprendedor brillante que presume ser. Sus números están inflados, sus contratos inestables, y su éxito, el poco que tiene, se construyó gracias a que yo sostuve esta casa, sus comienzos, y su arrogancia con mi silencio.
Martín intentó intervenir, soltó una carcajada forzada y alzó la voz. «Vamos, por favor. ¿Van a creerle esto? Es mi esposa. ¿Qué va a saber ella de inversiones? Seguramente encontró un par de documentos en internet y ya se siente poderosa. Es ridículo». Pero nadie reía. Nadie lo miraba con complicidad. La atención ya no estaba en él. Era como si en un instante su disfraz se hubiera deshecho frente a todos. Clara giró lentamente hacia él. Ya no había dureza en su rostro, solo una tranquilidad que dolía más que cualquier grito. «Tú dijiste que no aportaba nada, que me mantenías por caridad, pero nunca tuviste la mínima idea de quién estaba a tu lado. Porque mientras tú querías impresionar, yo me preparaba. Y mientras tú buscabas aplausos, yo construía poder». Martín abrió la boca pero no encontró palabras. Un par de socios comenzaron a revisar los papeles con más atención. Uno de ellos sacó su tarjeta y se la ofreció a Clara. «Me gustaría seguir esta conversación más adelante», dijo en voz baja con un gesto de respeto. Ella asintió y tomó la tarjeta con calma. El resto de los invitados comenzaban a levantarse lentamente. Algunos se retiraban con una disculpa breve. Otros evitaban mirar a Martín, como si les incomodara haber creído en un personaje que ya no encajaba en la escena. Martín quedó de pie en medio de la sala, aún con el traje impecable, pero con la postura de quien ya no tiene a nadie que lo escuche. Su voz había perdido peso, su nombre, valor. En cambio, Clara caminó entre los asistentes como si acabara de emerger de su propia sombra. Cuando llegó a la puerta, se giró una última vez. «No construyas sobre mentiras, porque tarde o temprano la verdad siempre encuentra su espacio», dijo con suavidad, y salió. La puerta se cerró tras ella con un sonido limpio, definitivo. Dentro, el silencio no era solo incomodidad, era derrota. Y Martín, por primera vez en su vida, entendió lo que significaba perder algo que jamás supo valorar. Las semanas posteriores a la fiesta fueron un vendaval que Martín no supo ni quiso detener. Al principio, se convenció de que lo ocurrido no pasaría de un escándalo menor, una escena incómoda provocada por una mujer herida. Incluso bromeó con algunos contactos por teléfono, minimizando lo sucedido, como si Clara hubiera exagerado, como si todo se tratara de un arranque emocional mal calculado. Pero la realidad no tardó en alcanzarlo. Uno a uno, los socios comenzaron a retirarse. Algunos lo hicieron con excusas educadas, culpando a reajustes de estrategia. Otros ni siquiera se tomaron la molestia de responder sus llamadas. Los que aún le hablaban lo hacían con un tono distinto, más frío, más precavido. La sonrisa automática que lo acompañaba en reuniones se fue desdibujando, hasta que ya no supo cómo mantenerla. El primer golpe concreto fue la cancelación de una inversión millonaria con un fondo extranjero. El inversionista que lo había elogiado en entrevistas públicas retiró su apoyo sin mayor explicación. Días después, otro cliente rompió un contrato clave alegando incompatibilidad de valores. Martín no necesitó preguntar. Sabía de dónde venía esa desconfianza. Los rumores crecieron. Se decía que su empresa era inestable, que su capital era inflado, que su imagen de emprendedor ejemplar no resistía el escrutinio. Varios medios dejaron de invitarlo a entrevistas. Los correos se acumulaban sin respuesta. El teléfono sonaba cada vez menos. La fachada que tanto había construido se caía a pedazos, pero lo que más le dolía, lo que de verdad lo mantenía despierto en las madrugadas, no eran los negocios perdidos. Era la forma en que la gente lo miraba. Ya no lo veían como un líder, sino como un hombre que se aprovechó del silencio de una mujer más inteligente que él, un farsante, un oportunista. En su casa, el ambiente se volvió insoportable. Clara ya no dormía ahí.
Después de la noche de la fiesta, había recogido sus cosas con la misma serenidad con la que había revelado su verdad. No gritó, no reclamó, no pidió explicaciones. Simplemente se fue, y al marcharse, se llevó todo lo que de verdad sostenía ese hogar. Martín, rodeado de lujos vacíos, se enfrentó por primera vez a su propio eco. Las habitaciones amplias, las sillas de diseño, las copas de cristal, todo le parecía ahora fuera de lugar, como si hubiera decorado una mentira. Mientras él caía en su espiral, Clara ascendía en el suyo. Los primeros correos llegaron apenas al día siguiente de la fiesta. No eran solo felicitaciones, eran propuestas formales. Mujeres jóvenes, empresarias, líderes de proyectos con impacto social, le escribían con admiración y respeto. Querían conocerla, querían aprender de ella, querían trabajar con ella. Clara no respondió de inmediato. Tomó su tiempo. Leyó cada mensaje con atención, investigó a cada persona, revisó cifras, credenciales, historias. No buscaba venganza, buscaba construir algo real, algo duradero. Se instaló en un departamento pequeño pero luminoso, en una zona tranquila de la ciudad. No necesitaba ostentación, solo un espacio propio desde donde pudiera planear sin que la distrajeran los ecos del pasado. Desde ahí diseñó su nueva empresa, un fondo de inversión orientado exclusivamente a mujeres emprendedoras. Proyectos sostenibles, éticos, liderados por mujeres con visión y disciplina. Le puso por nombre Raíz Clara, porque entendía que, como las raíces, lo importante muchas veces crece oculto, pero firme. Y porque sabía que lo que una mujer construye desde su esencia tiene la fuerza de lo irreversible. Contrató a un equipo pequeño, pero comprometido. Mujeres con experiencia, otras con ganas de aprender. Clara no buscaba currículums perfectos, buscaba pasión, integridad y coraje. En menos de 3 meses, el fondo ya financiaba 4 proyectos en distintas regiones del país. Uno de ellos, una cooperativa de textiles liderada por mujeres indígenas. Otro, una app educativa desarrollada por estudiantes de bajos recursos. Las entrevistas comenzaron a llegar, pero esta vez, Clara decidió qué responder, qué rechazar y qué contar. Hablaba con sobriedad. Nunca mencionaba a Martín. No necesitaba hacerlo. Su historia hablaba sola. En paralelo, su nombre empezó a resonar en círculos donde antes no era bienvenida. Foros económicos, paneles sobre liderazgo femenino, espacios que antes la ignoraban, ahora la invitaban con respeto. Pero ella seguía eligiendo el bajo perfil. Sabía que el poder real no se grita, se ejerce. Martín, desde su rincón de decadencia, leía las noticias con una mezcla de rabia y nostalgia. Veía su rostro en portales que antes se peleaban por entrevistarlo a él. Escuchaba su nombre en boca de personas que antes lo adulaban a él. Intentó enviarle un mensaje, solo uno, corto, sin disculpas reales. Ella no respondió. Los meses pasaron. La empresa de Martín perdió fuerza. Tuvo que vender 2 de sus vehículos. Luego, 1 de sus departamentos. Intentó reestructurar su equipo, pero ya no confiaban en su liderazgo. Muchos se fueron. Otros se quedaron solo por necesidad. Lo que alguna vez fue una empresa prometedora, se convirtió en una sombra sin dirección. Clara, en cambio, florecía. No solo en lo profesional, también en lo personal. Volvió a sus plantas, a sus libros, a su café por las mañanas. Caminaba por los parques con libertad, sin tener que mirar por encima del hombro. Recuperó su voz. No aquella que nunca usó, sino la que había guardado para el momento correcto. Una tarde, mientras Clara revisaba un reporte financiero con una de sus colaboradoras, recibió una llamada inesperada. Era un medio internacional que quería incluirla en un reportaje sobre mujeres que transformaban el sistema financiero desde dentro. Clara pidió pensarlo, colgó y se quedó mirando por la ventana. Afuera, una bugambilia trepaba por el muro de un edificio antiguo.
Sonrió, no por orgullo, sino porque entendía que todo lo que estaba viviendo no era casualidad. Era el resultado de haber creído en sí misma, incluso cuando nadie más lo hizo. Martín, por su parte, se sentaba cada noche en el sofá que antes despreciaba, solo, con la televisión encendida, pero sin verla, sin llamadas, sin invitaciones, solo con su silencio, y con la certeza de que perdió no solo una esposa, sino una mujer que fue, en silencio, lo mejor que tuvo. Clara nunca buscó aplausos, pero ahora los recibía sin tener que pedirlos, porque cuando la verdad sale a la luz, ni la mentira más vestida puede opacarla. Y ella por fin estaba donde siempre perteneció, en control, en paz y sobre todo en libertad. El día de la firma del divorcio amaneció con una calma inusual. No había nubes pesadas ni viento que incomodara. Era como si el cielo, cómplice silencioso de su historia, hubiera decidido brindarle una tregua justa a Clara. Se levantó temprano, se preparó con la misma sobriedad que la caracterizaba y eligió su ropa con cuidado. Una blusa blanca sin adornos, un pantalón beige de tela fresca y zapatos bajos. No necesitaba disfrazarse de poder. Ella ya era poder. Caminó hasta el juzgado con paso firme. En el trayecto recordó la primera vez que entró a ese mismo edificio, años atrás, cuando se casó con Martín. Aquel día llevaba flores en el cabello y esperanza en el corazón. Hoy, en cambio, llevaba la certeza de haber cumplido consigo misma. No había odio ni rencor, solo el deseo profundo de cerrar un ciclo con dignidad. Martín ya estaba ahí, sentado solo en una de las bancas, con el saco arrugado y la mirada perdida en el suelo. Cuando la vio entrar, se levantó instintivamente como si aún existiera algo que pudiera salvar. Clara lo saludó con una inclinación de cabeza. No hubo palabras. Ya todo había sido dicho, o al menos todo lo que valía la pena decir. El trámite fue rápido. Las firmas, los sellos, las indicaciones finales. Cuando la oficial les informó que ya estaban legalmente divorciados, Clara respiró hondo, no por tristeza, sino por alivio, como quien suelta por fin una carga que durante años llevó sin razón. Salió del edificio sin mirar atrás. No sabía si Martín la observaba. No le importaba, porque su historia ya no giraba alrededor de él. Nunca más. Días después, en su nuevo departamento, Clara colgó por fin las cortinas que había comprado semanas antes. Eran color marfil, ligeras, de tela que dejaba pasar la luz sin dejar de proteger. Al colgarlas, sintió que ese espacio empezaba a parecer suyo en todos los sentidos. Plantó nuevas macetas en el balcón, reorganizó su librero y encuadernó las primeras copias de los contratos que había firmado como directora de Raíz Clara. Cada rincón de su casa hablaba de ella, del silencio que supo aguantar, de la paciencia que cultivó como semilla y del fuego que avivó con cada menosprecio. Pero lo más importante era que, por fin, cada decisión que tomaba nacía de su deseo y no del miedo. Sus días se volvieron más sencillos, pero más significativos. Trabajaba desde temprano, tomaba café leyendo informes de sus inversiones, se reunía con nuevas emprendedoras que buscaban guía y respaldo. Recorría oficinas pequeñas en zonas olvidadas por los grandes capitales, donde mujeres con manos curtidas le mostraban ideas que habían sido ignoradas por años. Clara no llevaba discursos. Solo llevaba presencia, escuchaba, compartía, apoyaba. Una de esas tardes, después de visitar una cooperativa de mujeres ceramistas, recibió un mensaje inesperado. Era de Martín. Podríamos hablar. Solo quiero pedirte disculpas por todo. Clara lo leyó sin enojo. Guardó el teléfono en su bolso y no respondió, porque entendía que había cosas que ya no necesitaban ser escuchadas. Su silencio no era castigo, era libertad. Martín, por su parte, pasaba sus días en una oficina más pequeña, sin socios que lo buscaran
ni reuniones que le dieran sentido. Se aferraba a lo que quedaba de su empresa como quien intenta salvar un barco que ya se hundió. Su prestigio se había erosionado lentamente, no por escándalos, sino por la falta de sustancia. Sin Clara detrás, su discurso ya no convencía, sus planes ya no prosperaban, y lo más doloroso no era haberla perdido, sino saber que nunca la conoció realmente. Cada tanto recordaba su risa suave al leer en el sillón, sus manos firmes al preparar el jardín, su forma de escucharlo cuando él aún se sentía alguien importante, pero también recordaba sus palabras en la fiesta, su postura serena, su mirada implacable. Había pasado de verla como una sombra a entender que ella era la luz que él nunca supo cuidar. Clara no necesitaba saber todo eso. Ella caminaba sin mirar atrás. Había dejado de justificarse, de explicarse, de pedir permiso. Ya no buscaba probar su valor. Su vida lo probaba por sí sola. Una mañana, mientras regaba las plantas del balcón, una vecina joven la saludó desde el otro lado del pasillo. ¿Usted es la que ayuda a mujeres con sus negocios?, preguntó tímida. Clara sonrió. Sí, esa soy yo. Mi hermana tiene una idea, pero nadie la toma en serio. Dile que venga, aquí nadie es invisible, respondió Clara con firmeza, y volvió a sus plantas, a sus cuentas, a su vida plena. No necesitó vengarse, no necesitó destruir a nadie. Su mayor victoria fue mantenerse de pie, crecer en silencio y florecer cuando nadie lo esperaba. Clara nunca fue débil, solo supo esperar el momento exacto para alzar la voz. Y cuando lo hizo, cambió su historia para siempre. Porque algunas mujeres no pelean con gritos, luchan con visión, con constancia y con una fuerza tan silenciosa que, cuando finalmente se deja ver, transforma todo a su paso. Hay historias que no necesitan gritos para dejar huella, ni venganzas espectaculares para demostrar fuerza. La historia de Clara nos habla con la voz pausada de quienes aprendieron a resistir sin perder su dignidad. Es una historia sobre las mujeres que caminan despacio, pero nunca hacia atrás. Sobre esas personas que, aunque parezcan frágiles, están hechas de raíces profundas. Durante años, Clara fue vista como una figura decorativa. Como muchas mujeres, fue encasillada en un molde que no eligió. La sociedad, su esposo e incluso su entorno más cercano asumieron que su valor estaba en lo que hacía por los demás y no en lo que era capaz de construir para sí misma. Le negaron voz en la mesa de las decisiones, le restaron inteligencia, la minimizaron detrás de la palabra ama de casa, como si ocuparse de un hogar fuera un rol menor y no una de las tareas más demandantes y estratégicas que existen. Pero Clara supo algo que muchos no entienden. El poder verdadero no necesita espectáculo. Se construye en silencio, se cultiva con paciencia y florece cuando menos lo esperan. Desde joven supo escuchar. Observó al mundo sin necesidad de imponerse y en ese observar aprendió. Aprendió a leer entre líneas, a guardar fuerzas, a prepararse. Su abuelo, un hombre sabio que entendía que la riqueza más grande es la autonomía, le enseñó una lección que no todos están dispuestos a aceptar. Nunca pongas toda tu vida en las manos de alguien más. No por desconfianza, sino por respeto propio. Porque tener algo que es solo tuyo, algo que nadie puede quitarte, es un acto de amor contigo misma. Clara no esperó a que la valoraran para volverse valiosa. Ya lo era. No necesitaba que la validaran. Lo que hizo fue algo mucho más difícil. Eligió callar cuando le gritaron, mantenerse firme cuando la sacudieron y prepararse en secreto para el día en que por fin diría basta. Ese día llegó no con una escena violenta ni con reclamos, sino con documentos, hechos y serenidad. Clara no habló desde la herida, sino desde la claridad. Y eso fue lo que más desconcertó a quienes la subestimaron, su templanza. Porque no hay arma más poderosa que una mujer que ya no necesita defenderse, sino que simplemente actúa con verdad.
La lección que deja Clara es tan potente como sutil. No confundas silencio con sumisión. Muchas veces, quienes menos alarde hacen son los que más saben. No confundas humildad con falta de visión. Hay personas que prefieren crecer sin testigos, no porque se escondan, sino porque no necesitan espectáculo para transformarse. Clara demostró que la venganza no siempre tiene que ser un acto destructivo. Su justicia fue construirse, su revancha, florecer. No buscó dañar a Martín, ni arrastrarlo. Lo dejó frente a sus propios errores, para que él los mirara con el mismo desprecio que una vez le dirigió a ella. Porque hay castigos que no necesitan gritos. Basta con la ausencia. Basta con el silencio de quien se va sin mirar atrás y deja al otro en el eco de su propia soberbia. Otra gran enseñanza que nos deja esta historia es la importancia de la preparación silenciosa. Mientras Clara cuidaba su casa, también cuidaba su mente. Mientras la creían distraída con cosas simples, ella invertía, estudiaba, se fortalecía. No esperó a que alguien viniera a salvarla. Se convirtió en su propia red de seguridad. Eso es una forma de amor propio que va más allá de los discursos. Es acción concreta. Las mujeres como Clara existen en todas partes. Son esas que se callan cuando se burlan de ellas en la mesa, pero que toman notas mentales. Son esas que cargan el doble de trabajo, pero no se quiebran. Las que nadie nota cuando entran a un lugar, pero que, cuando se van, se siente el vacío. Son esas que han sido invisibles tanto tiempo, que aprendieron a ver más que nadie. Y aunque esta historia habla de una mujer en particular, es también un espejo para cualquiera que alguna vez haya sido subestimado, para quien haya sentido que no lo ven, que no lo valoran, que su voz es ignorada. Es un recordatorio de que tu valía no depende de cuánto te aplaudan, sino de cuánto has crecido por dentro, aun cuando nadie lo ha visto. La libertad de Clara no comenzó el día que firmó el divorcio. Empezó mucho antes. Empezó el día que decidió no dejar que el desprecio de otros definiera su autoestima. El día que entendió que no tenía que cambiar para encajar en un mundo pequeño, sino ampliar su mundo hasta que ya no necesitara validación. Y ese viaje hacia la libertad, aunque lento, fue imparable. Hoy, Clara representa algo más grande que una victoria personal. Representa la posibilidad de renacer, de reconstruirse desde las cenizas del desprecio, de transformar el dolor en sabiduría, el silencio en estrategia y la invisibilidad en poder. No todos estamos llamados a gritar para ser escuchados. Algunos estamos hechos para hablar en el momento justo, con la voz firme de quien no se arrodilla, de quien ya no necesita permiso para ocupar su espacio. Clara es una lección viviente de que el momento correcto no es cuando el otro está listo para escucharte, sino cuando tú estás lista para hablar sin miedo. Y ese momento, inevitablemente, siempre llega, porque la verdad, como las raíces, siempre encuentra una grieta para brotar, porque quien vive con integridad, aunque tarde, termina siendo luz para otros. Y porque el poder auténtico, ese que no depende del aplauso ni del título, se reconoce con el tiempo y permanece para siempre. Clara no necesitó vengarse, no necesitó humillar a nadie. Su éxito fue suficiente para que el mundo entendiera lo que muchos no supieron ver. Y su paz, la paz de quien ha cumplido consigo misma, fue el mayor triunfo de todos. Si te gustó esta historia, deja tu comentario y cuéntanos desde qué país nos estás viendo. Es muy importante para nosotros. Deja tu like y suscríbete al canal para seguir recibiendo historias increíbles, como esta nueva historia que está apareciendo para ti ahora. Haz clic en la historia que está apareciendo en pantalla y sorpréndete.